Vamos a estar haciendo una transmisión vía Zoom. Están aquí con nosotros y queremos ya reportar que se encuentran ya en enlace vía Zoom el catedrático en finanzas Giovanni Rodríguez Orozco y el periodista económico Luis Núñez Salmerón, quienes están desde sus hogares y queremos saludarlos, que están aquí con nosotros. Mucho gusto, don Giovanni, y mucho gusto, don Luis. Gracias de estar aquí con nosotros. Los veo que están muy, como dicen, reposados y relajados ahí en la casa, ¿verdad? Así es que les agradezco, sí, que hayan aceptado, como dicen, entrar a esta invitación que es, ¿cómo es que le llaman? Recepción, es que le llaman los muchachos ahí cuando comienzan a entrar en el famoso Zoom y comenzar a hacer toda esta peripecia de la cibernética, ¿verdad? Así es que estamos ahí con los muchachos. ¿Cómo está el reporte de agua ahí por su zona? Podemos preguntarle a Giovanni Rodríguez cómo está el agua, cómo lo afectó por su casa, don Giovanni. Realmente ha estado lloviendo, bueno, desde hace algunos días y hoy pues, por la tarde también estuvo lloviendo fuerte. Estamos, ahí tienen los muchachos también imágenes de Así. cómo se ha comportado la lluvia. Y usted, don Luis Núñez es de los que nos No, manda agua, porque vive aquí en la ah, zona de arriba, ¿verdad? Así es que sí, entonces en la zona de arriba se nos no, viene el agua. no ha habido mucho problema, ha estado lloviendo fuerte. Yo estoy ahorita por el lado de abajo, estoy en mi oficina ahorita. Ah, Y aquí al lado por el Estadio Viejo, no, llovió un poco, pero no ha llovido tan fuerte todavía. Está bien nublado y ha estado tronando un poco, pues, pero creo que a lo mejor al finalizar la tarde nos caiga por estos lados, pues. Por el eh, lado de mi casa, ahí precisamente por la Centroamérica, y sí ha estado lloviendo. Ha estado tenga, orizando bastante ten- fuerte, sí. tenga cuidado, don Luis, que con esto de la lluvia, usted vive ahí, sus oficinas son cerca del cementerio. Cuidado, se me lo llevan en el agua, ahí hacia el cementerio, así que tiene que tener cuidado, ¿verdad? Esta es parte de las imágenes para que las Realmente, vean de la, sí. la zona de Galería de Santo Domingo, la Jean Paul Jenny llena de agua, ¿verdad? Ahí pueden ustedes observar cómo la lluvia que apareció a eso de las 1 de la tarde, ¿verdad? Provocó inundaciones en las principales vías. Esto es como diríamos hoy Así por es. hoy el centro de Managua, la Jean Paul Jenny, ¿verdad? Y ahí un Sí. ciudadano pues hizo ese reporte, lo subió a las redes sociales, de cómo la calle principal, viniendo sobre la Jean Paul Jenny hacia la Rotonda Santo Domingo, que es le dicen Rotonda Jean Paul Jenny, estaba atascada, y luego la carretera Masaya. Este es el, el cauce El Dorado. Miren cómo se sube el agua Ah, a niveles de que cuando hay estas tormentas, esta lluvia fuerte, nuestra disponibilidad de cauce siempre ha sido, como dicen, afecta nuestra capital. Hasta hoy no se reportan de daños mayores o de vida humana, pero sí, además de estos cauces rebalsados, se reporta de una u otra manera lo que son vehículos que han sido afectados, ¿verdad? claro. Ahí porque el nivel del agua subió hasta más allá de los vehículos y ustedes pueden estar viendo ahí diferentes situaciones que se dan cuando los cauces están llenos, pero no solo cuando los cauces están llenos, sino que el nivel de agua que hubo hoy. Esa es una imagen del puente de Tecolostote, allá en la zona de Huaco, que miren cómo creció rápidamente. La lluvia está concentrada en la zona de lo que es muy particularmente el centro de Nicaragua y viene hacia el Pacífico. Así es que hay que esperar más lluvias durante esta tarde de miércoles cuando estamos en vivo en Facebook Live y a través también pues, de esta aplicación Zoom, tratando de hacer todas estas imágenes. Está la lluvia para tenerse que proteger. Así es que esto, más el coronavirus, que los proteja. Muchachos, don Giovanni y don Luis, vamos a hacer una pausa. Antes de la pausa, sí, para después regresar con ellos. Hay una información, porque en la zona Caribe Norte y Sur, claro, en el mes de las telecomunicaciones, ¿verdad? Sigue
tratando de llegar a la sociedad en este mes de las telecomunicaciones y la sociedad de la comunicación. Están ellos de una u otra manera, en los últimos años se ha convertido en la empresa de mayor inversión y que ha dado en el rubro de las telecomunicaciones. Solo ellos, en caso de Claro, han invertido más de 1.100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, que representan más del 70% de las inversiones totales que se han realizado en el sector de las telecomunicaciones. Por eso es que se pueden hacer todas estas peripecias con las redes, ¿verdad? Aunque siempre pues usted puede estar conectado con confianza con las compañías de telecomunicaciones que están desarrollando todos estos años. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con Giovanni Rodríguez Orozco y con Luis Núñez Salmerón aquí al estudio. Vamos a los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años, impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Nicaragua, te hemos observado durante 20 años y sabemos que tu gente merece una gran conexión y modernidad, porque todas las ciudades en las que tenemos presencia nos han demostrado que un país entero crece cuando sus habitantes lo quieren. Queremos hacer que tengan el mundo a segundos de distancia, porque nuestro propósito es mantenerte siempre conectado. Hemos venido a ofrecerte la mayor cobertura, mejor servicio al cliente y los mejores beneficios para hacer de tu comunicación una gran experiencia. Tigo, en todo lo que te mueve. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Regresamos aquí al estudio, estamos en conexión a través de las plataformas digitales con el profesor catedrático de finanzas, el doctor Giovanni Rodríguez Orozco, y con el doctor también, periodista económico, abogado y notario, don Luis Núñez Salmerón, a quienes agradecemos pues que estén aquí con nosotros en esta transmisión que estamos realizando. El COVID en la economía y las empresas, doctor Rodríguez, ¿cómo ver este tema? Porque el tema de la economía, ¿verdad?, y el desarrollo de las empresas parece que le puede dar el virus del coronavirus, ¿verdad? Y eso lo va a estar afectando. Y entonces quisiéramos sus comentarios alrededor de cómo está viendo hasta hoy el desarrollo de las empresas vía lo que está aconteciendo en cuanto al coronavirus. Hoy estaba conversando con unos empresarios que tienen 3 meses de no salir y como constancia se han dejado crecer la barba, están ahí en teletrabajo, Luis Núñez. Y entonces uno viene, los ve y dice, hombre, estos muchachos van a pasar así más de 3 meses, ¿verdad? Ya se ha prolongado, porque hay algunos que iniciaron su cuarentena de 3 meses. Luis Núñez lo iba a comenzar hoy, pero ya lo veo que se movió un poquito. ¿Cómo están viendo la situación del coronavirus versus el desarrollo de la economía y las empresas, doctor Giovanni Rodríguez? Muchas gracias por la invitación al programa
de entrevistas, y realmente, pues como lo hemos visto en otros programas, lo que ha ocurrido es la relación entre lo que va, entre la crisis del coronavirus y la parte económica. Para las empresas, pues esta semana han aparecido ya, desde la semana pasada, varias compañías que se han dicho de que van a seguir su autocuarentena, y otras compañías, por ejemplo, una cadena de comida rápida que anunció que no tenía abierto restaurantes, sino que simplemente era comida para llevar. Entonces se mira de que todas las empresas de una u otra manera están gestionando, o sea, o están reconvirtiendo sus procesos de tal manera que ellos puedan seguir prestando algún tipo de servicio. Pero en términos generales, recordemos que hay una relación entre psicología y economía, la parte de lo que es la psicología económica. Si las personas no salen, si las personas tienen pánico, si las personas, obviamente, pues eso va a tener un efecto directamente en el consumo. Y en algunos tipos de instituciones o algunos tipos de empresas, las cuales pues no van a poder desarrollar sus actividades en este momento. Tendrías que, por decirte algo, si vamos a la industria de las salas de cine, de esas cosas, pues es difícil de que se reactiven, o la industria turística, que es la que siempre se ha puesto de ejemplo. La diferencia tal vez con las otras veces que hemos estado hablando del tema es de que en este momento pues estamos atravesando quizás uno de los puntos más críticos de la crisis, en el cual pues ya no estamos hablando de gestión de riesgos, ya estamos hablando de administración de crisis y administración de la emergencia en cada una de las instituciones. Para el caso de las empresas, también ha tenido un costo adicional, el costo adicional de la operación, muchas empresas entregando la parte de equipos protectores a sus colaboradores, pues todo eso también tiene un costo. Si lo miramos desde esa perspectiva, pero obviamente pues el movimiento económico, y no se necesita ser experto ni en finanzas, ni en contabilidad, ni en economía para darte cuenta que el movimiento económico en el país es bastante bajo y que muchas empresas también han tenido efecto en la parte de sus horarios laborales. Muchas han tenido que reconvertir su forma de trabajar, el caso del teletrabajo. Ahorita te tengo un ejemplo que estamos haciendo una entrevista acá en línea, y pues desde esa perspectiva sí, hay cambios profundos. La verdad es que estamos viviendo tiempos de ruptura, pues, y que muchas empresas van a tener que cambiar incluso sus modelos de negocio. Don Luis, Luis Núñez, ha monitoreado a los diferentes sectores económicos, casualmente de cara a Luis, a lo que es el tema de cómo están laborando realmente, pues porque en Nicaragua se hablaba de que todos estaban preparados para irse a cuarentenas voluntarias, a cuarentena obligada, según las empresas donde estaban. Incluso algunos médicos estaban llamando a eso. Pero la economía nicaragüense se comporta de otra manera totalmente distinta. ¿Cómo ha estado viendo Luis Núñez en su monitoreo que hace el comportamiento de las empresas, muy particularmente de los empresarios, en esta situación del coronavirus, para que no le entre esta pandemia a sus empresas? Sí, Plinio, bueno, gracias. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad de estar conversando aquí de estos temas y aportar un poco pues al debate sobre qué es lo que podemos hacer. Mira, quiero tomar algo que decía Giovanni cuando estaba hablando ahorita, y es el factor psicológico. Cuando se dio la crisis mundial del 2008, y yo leí algunos trabajos sobre eso, y yo soy de ese mismo criterio, mucha parte de esa crisis también tenemos que verla desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que le llevó a la gente a tomar demasiado riesgo, a hacer todo lo que se hizo, que llevó al mundo a una de las peores crisis que hemos tenido? Y precisamente ese mismo principio, desde el punto de vista económico siempre, es el que se está, o el que se aplica actualmente a la economía. Aclaro, siempre hago esta aclaración. Lo primero es la salud. Obviamente tenemos que pensar antes que cualquier cosa, cualquier medida que vaya encaminada a proteger la salud humana, siempre va a ser poco. Pero ya desde el punto de vista económico, como decía Giovanni, nosotros estamos entrando en una etapa dura
y no solamente nosotros, a nivel mundial, en los países que ya dicen que van saliendo del COVID-19, del confinamiento, se están planteando también ya una serie de medidas y acciones. La gente quiere salir, pero también existe el riesgo, como ha pasado en otras pandemias, según lo podemos ver en estudios históricos, los rebrotes regresan con mayor fuerza. Entonces, y en nuestro caso, a diferencia de esos países de Europa y en Estados Unidos, nosotros no estamos saliendo del confinamiento, al contrario, estamos iniciando una etapa más dura de la enfermedad. Entonces, aquí es donde viene la parte psicológica y donde las empresas tienen que trabajar en función de eso, porque la gente pueden, y a mí, y en recorridos que yo hice en varias ocasiones, me da tristeza y me sigue dando mucha tristeza ver establecimientos abiertos sin gente, ¿verdad? Los trabajadores sentados en algunos restaurantes, en algunas tiendas comerciales, muy poca gente llega. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene miedo. Y más esta semana que la comenzamos prácticamente con un llamado a una cuarentena voluntaria, donde el número de contagiados y el número de fallecidos se ha disparado. El efecto en la economía es inmediato. Es decir, el consumidor no se está arriesgando a salir. Y aquí hay que sumar otro factor más. Siempre desde el punto, o sea, estamos hablando desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista psicológico. Es decir, la gente tiene temor, tiene miedo. Yo hago mi salida, decidimos ahora hacer una salida a la semana de suma necesidad para hacer compras y para hacer algunas gestiones, tratar de hacerlo todo de una sola vez. Yo por lo menos trato de programar, como en el caso de mis clientes, hacer una sola salida, ¿verdad? Pero, es decir, todo esto tiene una incidencia en la economía. Y entonces, aparte de eso, como ya has mencionado al principio, Plinio, este recorrido que se está dando, que vos hiciste con respecto a las lluvias, nos va a traer otra serie de problemas que normalmente vienen con la lluvia. Es decir, por ejemplo, las inundaciones, las enfermedades que esto conlleva. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, tenés que mover gente y llevarlos a lugares seguros. Existen esos lugares seguros, en esta ocasión ya no son tan seguros. Existen realmente esos lugares seguros, por ejemplo, para evitar contagio, una mayor propagación de la enfermedad. Hay que ver todo eso, y no es uno, son muchos los lugares que se habilitan anualmente para evacuar personas. Entonces, yo creo que las empresas en este momento, nosotros estamos entrando en una etapa muy dura, particularmente dura. Ese llamado a la cuarentena está calando fuerte en la psicología de la gente, y creo que las empresas, yo me preguntaba que, por ejemplo, esta cuarentena, ¿qué hacer? Es decir, aquí lo que hay que hacer, en todo caso, como empresa, revisar, como decía Giovanni, hay que revisar toda la empresa, hacerle un análisis, un escáner, escanear toda la empresa. Hay que ver mis metas, hay que afinar mis metas. Yo creo que no debemos, y yo estoy totalmente claro de eso, no debemos renunciar a nuestros sueños, a nuestras metas. Pónganle una pausa nada más, ¿verdad? Y hacer las revisiones y los ajustes. Pero, como se ha dicho y como mencionaba Giovanni, después de esta enfermedad va a salir un mundo diferente. Las empresas tienen que salir diferente. Yo pienso que tienen que salir fortalecidas. Don Giovanni, doctor Rodríguez, ¿cómo está viendo el doctor Rodríguez el análisis que están haciendo, ya la contabilidad, pues, porque ya llevamos 2-3 meses con este tema, ¿verdad? La contabilidad de las empresas, ¿verdad? Lo que usted ha escuchado entre los otros contadores generales de las empresas, los asesores de empresas, ¿qué comienzan a decir? ¿Qué se comienza a escuchar? Están adaptándose al ritmo que hay de la famosa W, de la famosa U, de la famosa L, de las que hemos hablado aquí varias veces, o siguen en cisne negro, ¿es que le llamaba usted? El cisne negro, sí. El cisne negro, tiempos de ruptura. Correcto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo la está viendo ahora? Sí, fíjense de que casualmente esta semana el Colegio de Contadores Públicos, el viernes pasado, el Colegio de Contadores Públicos emitió un comunicado técnico,
una resolución técnica donde pues, se recogen las experiencias que han habido tanto en otros países de la región como las experiencias que ya tenemos acá en Nicaragua. ¿Qué ha pasado en las empresas? ¿A dónde más impactan las empresas a partir del 2020? Tener bajas rotaciones de inventario, por ejemplo, tener pérdidas por deterioro de inversiones que vos hiciste y que probablemente en el plazo en el que se estaba pensando recuperar esa inversión no se va a poder recuperar. Luego viene deterioro en las carteras crediticias, en las carteras de crédito. Algunas empresas pueden tener obsolescencia de inventario. Por ejemplo, por ahí aparecía el tema también de la parte laboral. Puede tener también incidencia porque algunas empresas han cambiado las formas de contratación laboral. Incluso si una empresa pues cambia a teletrabajo, eso tiene ciertos costos y gastos asociados. Es decir, que hay una resolución ahí interesante donde se abordan todos estos puntos, pero sobre todo desde la perspectiva de la contaduría pública en la actualidad. Creo que lo más relevante es que se va a tener que diagnosticar, como decía el profesor, se va a tener que diagnosticar si la empresa tiene la capacidad para continuar como negocio en marcha. Y ese es un punto importante, porque cuando uno hace una empresa, pues la hace porque va a tener una continuidad en el tiempo, va a poder recuperar la inversión. Y uno de los grandes temas de la contaduría pública para el año 2020 es si las empresas pueden demostrar que van a seguir como negocio en marcha. No todas las empresas, el choque de la crisis en los estados financieros, pues no para todas las empresas es el mismo. Hay empresas que tienen que asumir ciertos pasivos que antes no los tenían, asumir ciertos gastos que antes no los tenían, y quizás el volumen de operaciones pues ni siquiera esté llegando al punto de equilibrio. Así que yo recomiendo, ese documento circuló entre todo el gremio de los contadores el día viernes o sábado de la semana pasada, y es un documento donde aparecen pues los principales puntos que tendrían las compañías. Aquí hay compañías que incluso pues, van a tener problemas al no estar vendiendo, van a tener problemas de rotación de inventario, pero también supongamos que son empresas que venden tecnología o que venden productos tecnológicos, no los pudiste vender, ese inventario se te va también a poner obsoleto. Hasta este momento, recuerden que estamos haciendo una diferencia con lo que hemos hablado en otros programas. En otros programas estuvimos hablando más de gestión de riesgo. Aquí no estamos hablando de gestión de riesgo porque aquí ya estamos viviendo la crisis y aquí lo que tenemos es la gestión verdaderamente de la emergencia en las empresas. Y la contabilidad lo que va a reflejar al final es el impacto y cómo chocó la crisis en cada una de las compañías. Sí se puede notar por lo que se ha escrito en todos los países de América Latina, los contadores a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad, sí se puede notar de que obviamente hay empresas, el principal impacto es la disminución de la actividad económica y el principal impacto es reducción de las ventas y reducción del flujo de caja en las compañías. Esas son las grandes amenazas para la empresa no llegar a cerrar, que sepan manejar, dicen, los inventarios, que sepan manejar su flujo, como usted siempre lo había dicho aquí, ¿verdad? El tema del ciclo, del flujo de la empresa, ¿verdad? El cash famoso, y otros están diciendo que efectivamente, además de no manejar mucho inventario, ver cómo van a rotar el producto que tienen, ¿verdad? Porque hay algunas, y usted mencionaba las de tecnología, ¿verdad? Ya en el mercado internacional se están hablando ya de que vamos al 5G, que los microchips y no sé qué, y aquí todavía no han logrado venderlo del año 2018. Esas empresas ya deberían de estar colocándolo a precios, como dicen, favorables o a condiciones favorables, porque hoy que los veo a los dos ustedes, ¿tienen un equipo de computación de última generación o uno de hace 3 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, porque todo el mundo está haciéndolo. Y claro, muchas de las tecnologías las están resolviendo con el móvil. Bueno, entonces uno dice, hombre, entonces ¿para qué voy a comprar una laptop de última generación si ahora lo estoy haciendo todo esto? Y no me importa que estén 4 cuadros ahí que antes decían los productores de televisión, eso se ve feo así. Ahora es llamativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se va a lograr estas cosas? Vamos a hacer una pausa para seguir reflexionando con
Giovanni Rodríguez, quien está, después nos reporta de dónde está, y Luis Núñez Salmerón, que está allá por el cementerio, vamos a decirlo así, allá por el Ministerio del Trabajo, donde tiene su oficina, el periodista y abogado y notario. Vamos a hacer una pausa, muchachos, y regresamos para que sigamos conversando sobre esto. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Programa de entrevista, haciendo esta transmisión a través de las plataformas digitales. Nos están acompañando allá desde sus hogares o desde su oficina. En el caso de don Luis Núñez Salmerón, el doctor Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático de finanzas. ¿En qué zona es que vive usted, don Giovanni? Bueno, yo en este momento estoy por la carretera norte. Está trabajando, entonces, anda en el trabajo. Se fija, esa es una de las cosas porque la gente... Yo estuve conversando antes de entrar con ustedes con gente del extranjero y me preguntaban, ¿todo el mundo está en sus oficinas o está en su casa? Y alguien me puso unas imágenes de Suecia y en esas imágenes de Suecia aparecía ya la gente en los bares y restaurantes, ¿verdad? Ya tranquilitos, ¿verdad? Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo se está comportando cada uno de los mercados, cada uno de los sectores? Porque... para poder reactivar la economía y quitarse el miedo o entrar a la etapa de miedo, ¿verdad? Que tenemos todos para que esto pase, ¿verdad? Unos andan bajo el concepto de que viene la pandemia y que la salud es primero, y otros están diciendo, bueno, ya esperamos que pase, se están levantando algunas cuarentenas en algunos sectores, y bueno, y en el caso de Estados Unidos hasta se le alertaron bajo protesta, pues los ciudadanos, después de la muerte de un ciudadano de la raza negra. Entonces, son diferentes situaciones, pero los mercados, el dinero siempre es el mismo, ¿verdad? Hay que pagar, la empresa tiene que funcionar. ¿Cómo hacer, doctor? ¿Qué recomendaciones se puede dar en el monitoreo que usted ha estado haciendo, doctor Rodríguez? Sí, 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 la verdad es que cada país tiene pues sus propias características, tanto sus propias características económicas, culturales, y a veces no se pueden hacer esas comparaciones.
También en el caso de lo que uno ha leído sobre la epidemia, las condiciones bases de salud también pueden diferir aún en la misma región centroamericana entre todos los países. El problema que se mira es que el riesgo es sistémico, o sea, no es un riesgo solamente para el caso de Nicaragua, es un riesgo que está sistémico. Cuando decimos sistémico es que está regado para todos los tipos de compañías, pero también es un riesgo global. Es decir, no en este momento no hay un país que no haya sido afectado, independientemente de la posición que adoptaron, si hubo confinamiento o no hubo confinamiento. Siempre va a tener un impacto en las finanzas de la compañía. Desde la perspectiva, por ejemplo, nosotros en Nicaragua, que no hemos tenido, pero ahí yo me desprendí y lo incluiría entre comillas, no tuvimos una cuarentena oficial, pero sí ha habido una autocuarentena, ya que de hecho pues eso ha impactado positivamente para que el riesgo de contagio sea detenido. Pero desde la perspectiva de nosotros, el gran problema es de que el 80% de la economía de Nicaragua es informal. Y si a eso es la informalidad, entonces no podrías mandar al 80% o imaginarte el caos que hay con esta parte del 80% de la economía informal para efectos de un confinamiento. A estas alturas, pues el efecto, como lo decíamos, el efecto ya está dado y hay bastante información relacionada, y como te decía anteriormente, lo principal es el problema de la liquidez. La gran diferencia de Nicaragua con otros países de la región en materia financiera está referido a que en otros países han tomado políticas públicas de cara a no afectar tanto a las empresas. Han tomado, por ejemplo, políticas fiscales. Y cuando hablamos de políticas fiscales, estaríamos hablando de que en algunos países se difirió lo que es el pago de impuestos, se modificaron las fechas de pago para efectos de pagar impuestos. También en algunos países vinieron los fondos de garantía, es decir, algunos bancos centrales pues, apoyaron para que los bancos pudieran seguir operando, otorgando crédito y no tampoco cayeran en un pánico financiero como pasó al inicio, que al inicio pues también había una parte de un pánico financiero en algunos países del mundo. Sin embargo, acá en Nicaragua lo que podemos decir es de que la política económica, la política también desde la perspectiva fiscal, tributaria, pues no ha sido modificada, y ese es uno de los grandes problemas que pueden tener las empresas, porque vos me estás cobrando los impuestos o vos me estás haciendo desde la perspectiva tributaria, por decirlo así, vos me estás viendo como que toda la situación está normal cuando realmente no es una situación. Por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica estaba haciendo una propuesta al gobierno en el cual debería el gobierno de Costa Rica evaluar si se baja para ciertas actividades el porcentaje del IVA, de tal manera que eso contribuye a aumentar el consumo de algunos bienes y servicios y ayude a la parte de la reactivación económica. Este tema de los costos, ¿verdad? ¿Cómo hacer los costos de las empresas? Algunos se atreven a decir que en estos costos de las empresas, como no están llegando y se bajó, dice, los gastos, las empresas, como no tienen al personal trabajando, los costos se han diferido cuando mandas a alguien de teletrabajo, se los das al trabajador, porque el trabajador va a asumir todos sus costos del trabajo que está realizando. Otros dicen el tema de cómo pagar o no pagar los impuestos y los créditos bancarios. Ayer tuve una lección, alguien nos decía en un tips, si mañana hay y se aplican medidas paliativas, entonces lo primero que van a buscar es a los que hayan pagado su impuesto, a los que sean categoría A en el sistema financiero. Los demás van a seguir en la informalidad o muchos van a pasar a la informalidad. En el caso de los productos de exportación, Luis Núñez, ¿cómo se ha comportado? ¿Qué información tiene alrededor de...? Se acaba de resolver el problema de la frontera con Costa Rica. Estaban varados ahí como 1000 camiones. Por lo menos los ticos ya tienen todos esos productos. No sé cómo va a ser el trasiego hacia Nicaragua. Pero los productos de exportación, ¿cómo ha visto que se han comportado? ¿Qué información tiene? Sí, mira, sobre eso, pues, es un poco
paradójico el hecho de que, según el CETREC, y recordemos que el CETREC también son cifras estimadas, hay que esperar a que el Banco Central dé a conocer ya las cifras oficiales, cuántos fueron, pero las exportaciones han registrado un incremento de casi un 15% en el primer trimestre, al 30 de abril, que es bastante, son como 150 millones de dólares más en exportaciones, según el CETREC, el Centro de Trámites para las Exportaciones. Sin embargo, las importaciones han caído considerablemente, una proporción mucho mayor que eso. No voy a cuestionar, no voy a hacer mayor comentario sobre esto porque hay que esperar los datos oficiales y eso es un gran problema que tenemos nosotros en este país con respecto a los datos que maneja el Banco Central. Sin embargo, todo ese dato, precisamente a propósito del problema que se ha dado en la frontera sur, que es un problema que, bueno, ya se resolvió, sin embargo, todavía va a estar latente el origen de ese problema. Recordemos que la argumentación de la parte de Costa Rica es precisamente el control de la enfermedad proveniente de Nicaragua, y eso es un tema que todavía va a estar ahí. Ahora, uno de los grandes temas que hay precisamente en eso, y eso hay que señalarlo, y no de ahorita, sino que tenemos 60 años de estar lidiando con ese problema, 60 años que se está discutiendo en la Unión Aduanera, es precisamente todas esas trabas en aduanas que se han venido dando y que nunca se ha podido resolver. Es decir, el COVID-19 viene a ser un pretexto más a los pretextos que se han puesto hace 2 años con la carne, hace 3, 4 años con la carne de Nicaragua a Panamá o a Honduras, los pretextos para poder pasar por Honduras para ir a El Salvador, etcétera. Es decir, son los problemas nunca resueltos, no resueltos, y que eso tiene que ver mucho con voluntades políticas de cada uno de los gobiernos. Como te digo, el tema de Costa Rica, que fue una crisis que apareció en el marco de esta enfermedad, pero apareció de la noche a la mañana, es el reflejo precisamente de esas enormes debilidades que tiene la Unión Aduanera Centroamericana. Por eso El Salvador ha estado negociando muy calladamente con Guatemala, que ya se logró efectivamente una unión aduanera efectiva, ¿verdad? Porque son los grandes problemas. Aquí, por ejemplo, y quizás ya se ha olvidado un poco, aquí se habla de que se ha logrado armonizar hasta el 96%, digamos, de todos los productos que tienen libre circulación en Centroamérica. Entonces todo el mundo dice, vaya, qué bien. Pero ese 4% son alrededor de 300 productos que son los principales productos que produce la región, ya que la región que mueve cada uno de los países. Por decirte algo, el azúcar, la carne, el café. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ya? Hay libre comercio para un montón de productos que ni siquiera muchos de ellos no se producen en Centroamérica. Entonces, son los problemas que nosotros estamos heredando precisamente los que dan origen a este tipo de trabas como la que pasó con Costa Rica, anteriormente con Honduras, después vino un problema con El Salvador. No son problemas de administraciones políticas porque el gobierno que está ahora no se iba bien con el gobierno que está en El Salvador. No son problemas de ese tipo. Son problemas estructurales en los que no hemos avanzado en las últimas décadas. Y hay que trabajar mucho en eso. Y me llama la atención, como te digo, recordemos que nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos, es la región centroamericana. ¿Verdad? Solo con Costa Rica, nosotros tenemos más de 100 millones de dólares en importaciones a ese país. Solo Costa Rica. ¿Verdad? Centroamérica es un mercado más o menos de alrededor de 500 millones de dólares, para que tengamos una idea de la importancia que tiene la región centroamericana. Entonces, yo creo que estos temas, estas trabas, esto que pasó con Costa Rica, tiene que volver otra vez en el tapete, poner en el tapete nuevamente el tema de la Unión Aduanera. Ahora, aquí también, pues, tenemos que ver el grave problema que tenemos ahorita con respecto a la pandemia. Y solo rapidito, por ejemplo, ahorita está nuevamente sobre la mesa el tema de Suecia, que ya va por los 4.400 muertos. El segundo de los países escandinavos es Dinamarca, y lleva 450, lleva casi un poco más de 500 fallecidos. La diferencia es gigantesca, pero Suecia también, a diferencia de lo que muchos pensaron hace 2 meses,
Suecia se va a ver envuelta en la crisis económica y se espera una caída de la economía en un menos 8%, es decir, una contracción del 8%, cuando la Unión Europea en su totalidad podría registrar una caída del 7.5%. Es decir, si nosotros comenzamos a tomar modelos así al azar, solo porque nos parece que le fue bien en esta pandemia, creo que estamos muy, pero muy equivocados. Creo que hay que comenzar a analizar, y yo sigo insistiendo, los análisis tienen que ser, ya es tiempo de poner a trabajar a nuestros técnicos, a nuestros científicos sociales, económicos, para analizar bien la situación. Nosotros no podemos estar copiando modelos que no sabemos si funcionaron. Aquí hay que hacer trabajos técnicos y científicos para ver realmente cuál podría ser la mejor salida a este problema que está llegando a su punto más crítico. Vamos a hacer rápidamente una pausa, don Giovanni y don Luis, para que regresemos a las recomendaciones finales que tiene, particularmente el profesor Giovanni Rodríguez, que siempre deja elementos nuevos aquí en la discusión de estos temas económicos. Le digo, doctor Rodríguez, algunos me llaman y me dicen, ese doctor Rodríguez dice, estudia eso. Pues bueno, bueno. Así que ahí lo felicito en eso, por lo menos hay buenos comentarios, e incluso de aquellos que a veces no quieren ver a uno que está bien, y hasta esos dicen, hasta Néstor Avendaño me dijo, hombre, está bueno ese muchacho, man. Y él que se cree que es la maravilla, la octava Coca-Cola. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con nuestro invitado. Adelante. Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a 1 Córdoba a números claro, 2 Córdobas al extranjero y a 3 Córdobas el minuto a otras operadoras. Actívalo enviando Plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. Es momento de actuar. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable. Evita los saludos de manos, besos y abrazos. Solo necesitas usar mascarillas si presentas gripe o cuidas a una persona con síntomas de coronavirus. Mantén la calma y busca información veraz emitida por fuentes oficiales. Prevenir está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Este es un mensaje de Cruz Roja Nicaragüense con el apoyo del CICR. Queremos ser parte de tu próximo reto, acompañándote en todo tu recorrido de la mano de docentes expertos en su campo, con ayuda de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales, donde aprendes haciendo. Ampliamos tus oportunidades formándote como profesional bilingüe con certificación TOEIC. Fortalecemos tu liderazgo e innovación, disfrutando de lo que más te apasiona, porque formar líderes globales, integrales y emprendedores es nuestra misión. UAM. Juntos lo hacemos posible. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas, conversando ya finalmente con Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático en finanzas, y Luis Núñez Salmerón, además de abogado y notario, periodista económico, para abordar estos temas de cómo el COVID-19 ha afectado a la empresa y la economía nacional o cómo puede beneficiarla y ordenarla. Yo antes de que hablen ya en los minutos finales, quisiera que vieran una nota, muchachos, que se hicieron aquí en los noticieros. El Banco Centroamericano de Integración Económica está dando $55 millones, si no me equivoco,
para reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Todo el mundo se está peleando por ese fondo, pues a quién le va a caer y cómo puede beneficiar a diferentes sectores. Veamos la nota, luego la comentamos y las recomendaciones finales. Adelante ahí en controles para que puedan escucharla también ellos ahí a través de la plataforma digital. Las MIPYMES nicaragüenses serán beneficiadas posiblemente con el financiamiento de $50 millones, que son parte de los 350 millones que el BCE, con apoyo de la cooperación alemana KfW y la Unión Europea, harán a las MIPYMES de Centroamérica para afrontar el impacto económico que les está dejando la pandemia del COVID-19. El primer producto financiero es capital de trabajo, o sea, apoyar a la MIPYME para que pueda operar, ¿no? El segundo producto va a ser reestructuración de deudas. Si usted tiene una deuda que no puede pagar o que se ve limitado a pagarlo en los montos que tal vez usted lo tiene negociado, las cuotas, etcétera, este fondo va a ayudar para que esos bancos le puedan reestructurar la deuda a usted, ¿verdad? En términos favorables. Y el tercer producto, que me parece muy innovador, que ojalá se logre, ven en el documento oficial, se llaman garantías. Uno de los problemas serios que tienen las MIPYMES, Melissa, es que le piden garantías. Y entonces, si usted no tiene que poner garantía, pues no puede tener crédito. Entonces, vamos a tratar de ver cómo le ayudamos con una parte del fondo para poner esa garantía y puedan tener acceso al crédito. El financiamiento no será entregado al gobierno, sino que será dirigido a la banca. Estamos negociando con los bancos, Melissa, te quiero decir, porque aquí depende de los bancos. Cada banco tiene su propia política. El Banco Producamos nos va a decir a nosotros qué tasa nos va a cobrar, ¿verdad? A nuestra MIPYME. Los otros bancos igual dirán su tasa. Nosotros enviaremos a nuestras MIPYME a donde haya menor tasa, indudablemente, ¿no? Reestructuraciones tienen que ser con los bancos en donde se debe. O sea, si los MIPYME le deben al Bancentro, pues hay que reestructurar con el Bancentro. Entonces es una negociación muy aparte, ¿verdad? Entonces, creo que esto es muy importante porque es para todos los que cumplan los requisitos. Las MIPYMES han sido de las más afectadas con la llegada de la pandemia del coronavirus e incluso muchas de ellas han tenido que cerrar por la falta de clientes y de dinero para asumir los costos de operación. Melissa Aguilera, CDNN 23. Quisiera, don Leonardo Torres, explicando este fondo del BCE, ¿verdad? ¿Cuáles son sus comentarios? Primero Luis y luego ya también los mensajes finales que pueda tener y la cátedra de siempre, don Giovanni Rodríguez Orozco. Don Luis, ¿qué piensa usted de ese fondo que está diciendo y cómo estaría paliando a lo que son los créditos de las MIPYMES, si esto es otorgado? Todavía están en discusión. Mire, don Leonardo Torres dice que está peleando, lo que con los bancos, ¿cómo lo van a hacer? No es que están tampoco ya listos para entregárselo a las MIPYMES. ¿En qué estado está ese crédito? Si recordemos que los créditos no se dan de un día para otro, hay todo un proceso burocrático que hay que seguirle la pista para que el BCE lo logre apoyar, ¿verdad? Y mientras esto pasa, pues vamos a seguir viendo la crisis cómo va avanzando. Número uno. Segundo, estamos hablando de un crédito, es decir, es un préstamo, no es un financiamiento, no es una donación ya para el sector. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar ese crédito que me van a dar para pagar? Estamos hablando de capital de trabajo. Giovanni puede explicar también, tenemos el capital de trabajo también en cuánto tiempo y cuál es el movimiento que va a tener dentro de la administración de una empresa. Y entonces, cuando hablamos de capital de trabajo y el crédito se complica un poco, ¿verdad? Y aparte de esto, también se habla para pagar o para reestructurar deudas, ¿verdad? Cuando hablamos de reestructurar deuda, estamos hablando de un préstamo de una deuda para reestructurar deuda, ¿verdad? Y ese es un punto que, en todo caso, aquí cabe algunas de las medidas que más bien se están planteando y es, bueno, establecer una moratoria, reestructuraciones de crédito, para lograr realmente, en lugar de más endeudamiento, mejor hacer reestructuraciones de crédito con la banca. Creo que este crédito tiene que estar dirigido precisamente a lo que dice su nombre, a la reactivación de la pequeña empresa.
Y como decía, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar yo ese crédito? De una economía deprimida, donde no sé si mi producto se va a mover, ¿en cuánto tiempo yo voy a recuperar precisamente ese dinero para después poder pagarlo? Ojo, en esto llamo la atención para que no sobreendeudemos a las pequeñas empresas. Las tasas de interés de los bancos, aun cuando son créditos favorables, venidos de organismos internacionales, los bancos también establecen una tasa de interés que a veces no es la mejor. Yo creo que el canal para mover ese dinero tiene que ser bien pensado. Yo creo que también hay que pensar, aparte de ese crédito, yo soy del criterio que en todo caso hay que pensar una serie de medidas, ¿verdad?, para suavizar el impacto de la crisis en las pequeñas empresas, que ya se ha hablado mucho de ello. Pues hablamos, por ejemplo, en el caso de las empresas formales, bajar los impuestos o diferirlo o buscar formas para que ese dinero se reinvierta en las empresas. Hay que poner en cintura a las empresas de servicio que están abusando, sobre todo agua, luz. Los recibos están llegando alterados. Yo he estado yendo a Enacal precisamente por un reclamo e igual a Unión Fenosa, y la cantidad de gente que está reclamando, y estamos hablando de empresas que están llegando por recibo alterado. Yo creo que hay que ver más que decir, bueno, no paguen este mes el agua, la luz, que se cobre lo que tiene que hacerse. Es decir, hay una serie de medidas. Yo lo que llamo la atención nada más es que estamos hablando de un préstamo para las pequeñas empresas y hay que tener cuidado. Es decir, cuidado, ojo, no endeudemos más a nuestras pequeñas empresas. Yo creo que tiene que ser bien analizado ese proyecto. No sé si exista ya ese proyecto, si está en documento ya elaborado, ya presentado. Por eso pregunto cuál es el estado realmente de esa línea de crédito. Okay, vaya, hay que continuar con eso. Doctor Giovanni Rodríguez, su comentario final y su cátedra del día de hoy en este análisis. Bueno, yo particularmente, pues igual que el profesor Núñez, de hecho, pues sería parte de las políticas que debería de tener las instituciones para fortalecer a las pymes. Recordemos que las pymes en este caso son las que van a tener mayor efecto porque son las más frágiles y pues eso sería lo correcto. Desde la perspectiva ya eminentemente de teoría financiera, pues creo que aquí las empresas se tienen que preocupar más por su contabilidad, se tienen que preocupar más que por la contabilidad, por el análisis de su información financiera. Las empresas no pueden estar dejando, incluso el análisis tiene que ser diario, tu posición de caja, tu posición de venta, qué vendiste, para ver cuánto tiempo te va a durar el flujo de efectivo que tenés. Usted inicialmente habló también del tema de los costos. Sí han habido costos asociados para las compañías, pero recordemos de que las compañías viven por los ingresos que generan. Las instituciones viven por los ingresos que verdaderamente obtienen a través de sus ventas. Así que el análisis de la contabilidad, el análisis de los datos que se obtienen de la contabilidad, pues son fundamentales para que podamos ver si algunas empresas incluso van a salir, como se ha visto en otros países, van a salir, o también nos puede servir esta información financiera para medir si las empresas van a continuar como negocio en marcha. El gran tema de la contaduría pública, o el gran aporte de la contaduría pública en este momento, pues sería la parte del análisis del negocio en marcha y las pérdidas por deterioro. Pero también recuerden de que van a haber nuevos modelos de negocio. Es interesante ese caso de la empresa esta de servicios de comida rápida, que lo que tuvo que hacer es cambiar su modelo de negocio. No hablo de restaurantes, pero tengo el negocio con la posibilidad de poder ofrecer el bien o servicio. Entonces, es cierto, el consumo en Nicaragua se ha disminuido, las variables económicas no son favorables, pero las empresas tendrán que buscar cuáles son las estrategias que van a emplear para efectos de poder sobrevivir. Desde esa perspectiva, la contabilidad, las auditorías internas, externas, tienen que estar agregando valor, pero la forma de agregar valor es a través del análisis de la información. Gracias,
a Luis y al doctor Rodríguez Orozco. ¿Algún comentario que tengan? Estamos ya cerrando este programa, es el primero de los que estamos haciendo así a través de estas plataformas digitales. ¿Qué les pareció? Sus comentarios, doctor Rodríguez y don Luis. Ahí pongámonos los tres, como dicen, para que nos podamos saludar ahora como dicen, para la foto, ¿verdad? O a través de las plataformas digitales. Su comentario, ¿qué les pareció este ejercicio de este programa el día de hoy? Don Luis, primero. Bueno, a mí me pareció excelente, sobre todo porque lo hicimos rápido y realmente es la velocidad con que tienen que trabajar las instituciones en este contexto. Pues simplemente ahí nos ponemos, está la tecnología y la podrías utilizar. Muchas instituciones educativas ya están utilizando desde hace días, están utilizando este tipo de plataformas. A nivel, por ejemplo, de los colegios profesionales en América Latina, se ha difundido gran cantidad de información financiera, contable, económica, a través de todas estas plataformas. Entonces yo creo que pues, ha sido una gran experiencia. Saludos porque bastante gente vi que se conectó, a todos los colegas que se conectaron, un caluroso saludo. Y miré que bastante gente también comenzó a seguir por Facebook. Gracias, Giovanni. Luis, tu comentario, Luis. Sí, así es, Plinio. Mira, excelente. Mira, esta es una tremenda experiencia. Te cuento, la primera vez que usé Zoom, hice un enredo. No tenés idea, pasé lidiando para conectarme más de 15 minutos, 15, 20 minutos, pero lo hice. Ahora ya después de la práctica, mis hijos precisamente sus clases las reciben por Zoom, ¿verdad? Y realmente ellos solo ya entran a las 2 de la tarde en la clase o a las 8 de la mañana, ya ellos entran y ya están listos, ya no hay ningún problema. Creo que esto es parte de la vida económica futura, ¿verdad? Después de la pandemia, realmente este tipo de instrumentos va a ser muy útiles. Muy útiles en muchos de nuestros trabajos, incluso, pues, nosotros ya lo podemos hacer en línea, podemos trabajar en línea con nuestros clientes, por lo menos mucha parte del sector servicio. Me parece que es interesante. Esta fue una bonita experiencia, Plinio, estar aquí conversando. Creo que salió muy bien. Lo bueno es que la línea funcionó, la conexión funcionaron bien, todas las conexiones, y ese es uno de los cuellos de botella a veces. Hay que pedirle ahora a todas las compañías tecnológicas que mejoren su conexión, pero Así también informáticamente cada uno prepararse, pues, porque esto también ha sido una experiencia para nosotros. Ya lo estábamos haciendo con el programa La Salud en Tus Manos en la mañana, con el programa La Cobertura también por la mañana, con el programa Conversando con María Elsa, y hoy queríamos nosotros también hacer este ejercicio porque en la medida en que algunos no quieran movilizarse por cuidado o ya en las nuevas condiciones de país, ya podemos hacer pues todos estos ejercicios de una manera rápida y poderles llevar a ustedes, amigos televidentes, y traer a nuestros invitados inmediatamente aquí a la pantalla y que puedan estar utilizando la plataforma digital y la plataforma televisiva de manera inmediata y puedan verlo a través de su móvil o de la pantalla. Así no gastan datos en ese momento, sino que están pues directamente en las compañías de televisión. Les agradezco nuevamente a Giovanni Rodríguez y a Luis Núñez Salmerón de habernos acompañado. Les agradecemos a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.